Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver el portafolio de media varianza de dos activos. Introducimos anteriormente las preferencias de media varianza para hacer un problema de decisión financiera que únicamente esté enfocado en el retorno de los activos y el riesgo que nos generan los activos. No tenemos que definir explícitamente la riqueza, sino que vemos que podemos mejorar la situación de un inversionista cuando el inversionista logra maximizar su retorno y controlar su riesgo. Entonces, vamos a empezar por el primer tipo de problema de decisión de inversión que tenga en cuenta este criterio de decisión. ¿Cómo definimos el problema? Vamos a definir un problema de portafolio, de nuevo, de dos periodos. Tenemos dos activos riesgosos y primero vamos a definir lo que es el portafolio. En estos dos activos vamos a tener parte de nuestra riqueza que va a estar invertido en el activo 1 y parte de nuestra riqueza que va a estar invertido en el activo 2. Eso quiere decir que el retorno de nuestro portafolio, denotado como μP, va a ser igual a la cantidad invertida en el activo 1, que tendrá rentabilidad μ1, más 1 menos la cantidad invertida en el activo 1 nos va a dar la proporción invertida en el activo 2 y que nos va a generar una rentabilidad μ2. Aquí tendremos la combinación lineal del retorno del activo 1 y el activo 2, donde esos ponderadores de esa combinación lineal los estamos determinando como alfa y 1 menos alfa. Un supuesto implícito que estamos haciendo en este ejercicio y vamos a hacer de ahora en adelante es que nuestra riqueza total la vamos a denotar como 1 y estas proporciones que van a ir inicialmente entre 0 y 1 nos van a determinar la cantidad invertida en un activo y en el otro. Inmediatamente tenemos la cantidad invertida en el activo 1, podemos conocer cuál es la cantidad invertida en el activo 2. Podemos ahora también definir la varianza del portafolio como sigma al cuadrado sub p, también como una combinación lineal del riesgo que introducen cada uno de los activos más un componente adicional. Entonces vemos que sigma al cuadrado p va a ser igual a alfa al cuadrado multiplicado por el riesgo del primer activo, que es sigma al cuadrado sub 1, más 1 menos alfa al cuadrado por el riesgo del segundo activo, que es sigma al cuadrado sub 2. Más hay un componente adicional, que es más 2 veces, multiplicado por el peso del primer activo, por el peso del segundo activo, y un término que denota la covariación entre los dos activos, que vamos a llamar sigma 1 sub 2. Este sigma 1, 2 lo que implica es qué sucede en promedio con la variación del primer activo cuando cambian el otro activo. Y esto nos va a recoger cómo covarían los dos activos. Recuerden que podemos relacionar la covarianza con otro parámetro que es la correlación. Entonces esta misma expresión y sobre todo la última parte la podemos escribir en términos de la covarianza, es decir, sigma sub 1,2, pero también podemos escribirlo con respecto al coeficiente de correlación entre ellos, que lo vamos a denotar como ρ. En ese caso, sabemos que la correlación es igual a la covarianza dividido por la desviación estándar de cada uno de los activos. Entonces, por eso, tenemos dos formas de expresar la varianza del portafolio. En este portafolio va a ser muy importante para combinar óptimamente los activos. Recuerden que queremos
limitar la exposición al riesgo, pero en ese mismo queremos ver qué tanto podemos aumentar el retorno. Vamos a enfocarnos en el riesgo para ver cómo podemos movernos con esas diferentes combinaciones de los activos, pero controlando el riesgo. Y eso va a depender de un parámetro fundamental que es la correlación entre los activos o cómo se mueven conjuntamente estos activos. Recordemos que por definición el coeficiente de correlación va entre -1 y 1. Entonces vamos a considerar básicamente estos extremos del valor del coeficiente de correlación para tener una idea de cómo va a cambiar el riesgo del portafolio. Primero, supongamos que la correlación es perfecta entre los dos activos, es decir, si uno se mueve en cierta cantidad, el otro activo también se va a mover en la misma cantidad y con el mismo signo. Es decir, si un activo cae, el otro cae en la misma proporción. Si el activo sube, el otro también sube en la misma proporción. Eso quiere decir que ρ es igual a 1 y entonces podemos ver que en este caso el riesgo del portafolio, que aquí lo tenemos escrito como la desviación estándar, es una combinación de los riesgos de cada uno de los activos. Es una combinación lineal. Aquí en esta gráfica, esto implica que vamos a estar en la varianza del portafolio, que es una combinación lineal del riesgo de cada uno de los dos activos. En esta gráfica tenemos el punto P1, que es donde tenemos la varianza del activo 1 y el retorno del activo 1, y el punto P2, que es la varianza del activo 2 y el retorno del activo 2. Podemos ver que el activo 1 es menos riesgoso, pero también menos rentable que el activo 2. Vemos la recta entre estos dos puntos, va a ser la varianza del portafolio y el retorno del portafolio que vamos a tener de las combinaciones de estos dos activos cuando la correlación es exactamente igual a 1. También podemos ver que si la correlación es negativa, vamos a tener esta expresión en valor absoluto. Y si dibujamos esta expresión en valor absoluto, vamos a tener un triángulo, donde nos dice que ahora tenemos un espacio un poco más rico que el que teníamos antes, precisamente porque tenemos esta correlación perfectamente negativa entre ellos. Entonces, esta es la situación que nos permite la máxima diversificación posible en nuestro portafolio en la medida en que un activo se comporta de manera totalmente inversa al otro. Entonces nos permite tener unas combinaciones mucho más ricas de los activos, lo cual nos permite alcanzar diferentes niveles de combinación de retorno y riesgo mucho más ricas que la que teníamos cuando los activos eran perfectamente dependientes. En cualquier otro caso, bien sea que la correlación no es exactamente igual a 1, pero tampoco es exactamente igual a -1, vemos que la forma funcional resultante de la combinación óptima de estos dos activos es una parábola. Aquí tenemos esta parábola en negro, con una línea negra continua, que, digamos, de la forma exacta va a depender de esa correlación. Más adelante vamos a ver un video en que vamos a introducir diferentes números para ver cómo se va a comportar esta parábola invertida. Con esta parábola invertida podemos buscar cuál es la combinación que minimice el riesgo de este portafolio. Y es un problema de optimización sencillo, donde tenemos nuestra ecuación de portafolio y simplemente buscamos este parámetro alfa, calculando primero la condición de primer orden con respecto a la ecuación que nos define la varianza del portafolio. Calculamos esa primera derivada con respecto al parámetro alfa y luego despejamos, y eso nos va a dar el punto que se conoce como el punto de mínima varianza.
Ese punto, gráficamente donde lo vemos en la punta de esta parábola invertida, que es el punto de mínimo riesgo al combinar los dos activos. Ahora vamos a ver cómo se construye la frontera de inversión con un portafolio de dos activos. Tenemos el primer activo, que tiene un riesgo del 5% y una rentabilidad del 3%. Y el segundo activo, que tiene un riesgo del 7% y una rentabilidad del 7%. Ahora vamos a construir, para poder visualizar la frontera, un portafolio que sea la combinación de esos dos activos. Entonces, en la primera celda tenemos lo que sería el retorno de ese portafolio cuando el primer activo tiene un peso de 0 y cuando el segundo activo tiene un peso de 1. Eso quiere decir que entonces en realidad lo que estamos es observando la rentabilidad y el riesgo del segundo activo. Si cambiamos esos pesos, vamos a empezar a ver cómo se va a ir construyendo estos componentes para darnos la frontera. De esta manera podemos tener una simulación de lo que sería la frontera. La forma de la frontera, como vimos anteriormente, depende crucialmente de la estructura de dependencia y en particular de la correlación entre estos dos activos. En este caso tenemos una correlación igual a 1, entonces eso quiere decir que son perfectamente dependientes. Y lo que vemos es que la selección óptima de portafolio se mueve a través de esta línea donde nos da precisamente esa composición lineal entre esos dos activos. Sin embargo, en la medida en que son perfectamente correlacionados, no hay vemos una restricción para de pronto explotar unas combinaciones óptimas entre riesgo y retorno. Ahora, si escogemos un nivel menor de dependencia entre ellos, por ejemplo 0,5, vamos a tener la posibilidad de ver que ahora tenemos esta especie de parábola donde vamos a encontrar puntos donde vamos a poder reducir de una manera o controlar de una manera mejor el riesgo cuando aumentamos el retorno. Y si tenemos que no hay correlación entre los activos, entonces vamos a tener la parábola un poco más fuerte, donde vamos a encontrar unos puntos de minimización global del riesgo. Por ejemplo, en este punto de la parábola es donde tenemos una minimización global del riesgo y vemos que pues básicamente existe una mayor riqueza dada la forma que obtenemos. Entonces la frontera va a depender crucialmente de este parámetro. El último caso que vimos fue cuando los activos tenían una dependencia negativa. Entonces aquí vamos a ver que a medida que tiene una dependencia negativa, cada vez vamos a tener una mayor parábola mucho más puntiaguda. Si colocamos una dependencia de menos 0,5, tenemos, digamos, un espacio de combinación un poco más rico entre estos activos en términos de buscar una mejor combinación y un mejor intercambio entre riesgo y retorno. En el límite vamos a tener la correlación completamente negativa y tenemos este triángulo que ya habíamos identificado anteriormente desde un punto de vista conceptual, donde este es el máximo nivel de diversificación que podemos obtener al considerar estos dos activos simultáneamente. Entonces aquí podemos tener para un nivel de riesgo muy bajito, podemos tener un retorno relativamente mayor comparado con el caso en que no había posibilidades de diversificación, por lo que básicamente la dependencia de ellos era cero o en el otro caso extremo eran perfectamente dependientes y era muy limitado donde nos podíamos mover en términos de reducción de riesgo.